la paz colombiana. Estamos con las víctimas, estamos con todo lo que esperamos sea mejor, sea un futuro plácido para todos los colombianos. Yo creo que ha sido lenta porque él trabajó sobre la base de que lo mejor era dejar de lado el proceso de paz. Y no hay nada peor que entrar en algo ajeno a regañadientes. Y se lo digo con cierta autoridad. Usted muy generosamente señala que yo estaba en La Paz, pero es que yo estaba en esto, por eso me ve la cara que tengo desde 1984. Y estuve en el primer proceso con las FARC en la comisión de verificación. Después conocí al ELN, fui el primero en entrar en contacto con el Quintín Lame, con el PRP, con, yo no sé si usted se acuerda del EPL, Ejército del Pueblo Marxista-Leninista, por el PRT, de tal manera, con el M19 muchísimo, pero muchísimo. Entonces hay una acumulación que permite, sin ser vanidoso, simplemente por ejercicio del tiempo, tener una capacidad de crítica y poder observar ya como que hay un terreno recorrido. Entonces llega este muchacho que no sabe uno esa lotería que se ganó sin comprar, pero bueno, lo eligieron presidente de la República y yo no sé si usted recuerda a los niños de 6, 7 años cuando comienzan a descubrir el mundo que dicen, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Eso le pasó a Duque, llegó y dijo, ¿y esto qué es? Le dijeron, no, eso es un proceso, y ese es un proceso de paz. Pero él tenía como un mandato de aquellos que le ayudaron al ejercicio de llegar a la presidencia, cuál era el de hacer trizas la paz. Pero el proceso había estado blindado, se blindó de tal manera que él lo que encontró fue un muro. Las murallas de Cartagena son murallas de papel, al lado de lo que él encontró, que fue una comunidad internacional unida, que sabía que había recibido unos mecanismos que reconoció, sobre todo el Consejo de Seguridad, a partir de los cuales se blinda el proceso y no se puede desconocer. Y esa presión es la que llevó a que Duque de alguna forma quisiera como cumplir ciertos aspectos de lo acordado, pero la verdad es que en lo sustancial él ha dejado de lado el proceso y eso es muy triste. Estamos a la espera de que se vaya para retomar unas iniciativas que son muy importantes e ir más allá del actual proceso, llegar a los helenos, hacer la paz con ellos, con los disidentes, con el Clan del Golfo. Aquí hay una tarea inmensa por hacer. Naturalmente, el hecho de que se pudiera imputar al Estado como ente responsable por acción o por omisión, por ser sujeto de derecho y de obligaciones, puso a la gente muy nerviosa. Pero además, la verdad, por encima de todo, fue un obstáculo porque el sistema, tanto de la Comisión de la Verdad, pero fundamentalmente la JEP, está cimentado sobre la base de que se diga la verdad. Uh-huh. Y la verdad para ser contrastable, porque en la medida en que asistiera mucha gente se podía contrastar lo que se fuera a decir. Y la base, además de la verdad, era el derecho de las víctimas, que hace muchísimos años se limitaba exclusivamente a víctimas de desaparecidos. Y con el tiempo se fue extendiendo la naturaleza del derecho de las víctimas y naturalmente hoy hay víctimas de todo lo que usted pueda pensar. Por ejemplo, el desplazamiento interno. Colombia es el país en el mundo de mayor desplazamiento interno. Es impresionante, más de 9 millones de personas. Víctimas de las masacres, víctimas de los falsos positivos. Y los agentes comienzan a verse y van más allá de los alzados en armas y del propio Estado o de la fuerza pública. Y se va viendo que hubo financiadores,
que hubo congresistas, que hubo miembros del Congreso, de las Cortes, que hubo acción de los gremios, de las instituciones de consumo y producción, en fin. Terminó siendo algo muy complejo porque en Colombia no se tenía la idea de que el conflicto era de esa envergadura. Y además es un conflicto que no se limita a 10 años, a 12 años. Es un conflicto que tiene que ver con la historia de Colombia, pero un periodo largo. Estamos hablando de 50, 60 años. La violencia partidista en Colombia comienza en el año 36, algunos dicen que antes. Pero es que fíjense ustedes, de esa época a este siglo y al 2022, que es a donde se está viendo esto, pues implica que los enemigos sean numerosos, porque está de por medio, para decirlo de una forma muy colombiana, su pellejo. Entonces, la conclusión, para terminar su pregunta o para responderle cabalmente, es que los obstáculos para la JEP, para su accionar, han sido enormes, pero de alguna forma se ha podido como saltar esos obstáculos y ya últimamente se ha venido perfilando con mayor capacidad. Más sin embargo, inclusive al interior de la propia JEP hay circunstancias muy curiosas, porque todavía hay magistrados que tienen en la cabeza lo que se llama el chip de la jurisdicción ordinaria, o el chip de lo que se llama la jurisdicción para los paramilitares, que es una jurisdicción que hay que dejar de lado y más bien llevarlos a que puedan expresarse ante la JEP, dar a conocer sus verdades, porque es que no puede haber dos visiones sobre un mismo delito. En medio de todo soy optimista, yo creo que comienza a hacerse claridad, así la JEP todavía tenga que revisar posturas, porque hay temores y naturalmente unas grandes presiones. Hay mucha gente que no quiere que se conozca la verdad y eso le pone freno al sistema, pero yo creo que con el tiempo vamos a subsanar todas esas fallas y vamos a lograr lo que inicialmente quisimos, que es beneficiar a las víctimas, obviamente establecer la verdad a la luz de la Jurisdicción Especial para la Paz, sancionar restaurativamente y bueno, eso es algo que es fundamental para los procesos que faltan, que son los procesos con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, lo que se llama el Clan del Golfo y algunas disidencias que si se hacen algunas modificaciones estarían dispuestas a regresar. Le respondo de la siguiente manera. Cuando se entregan unos paramilitares o se les llama para que se desarmen con ciertos beneficios, se creó una jurisdicción, pero una jurisdicción ordinaria. Y entonces, cuando se pide que entre alguno de ellos a la JEP, se dice, no, es que ellos tienen su propia jurisdicción. ¿Pueden entrar como terceros? Se llama Jurisdicción de Justicia y Paz. Inoperante y preocupante. Habla usted de Mancuso. Déjeme, lo cogemos como ejemplo. A él se le extraditó. Él ya cumplió pena en los Estados Unidos. Y quedó en el aire. No se sabe si, como él tiene raíces italianas, si devolverlo a su país de origen o mandarlo a Colombia. Él está pidiendo que se le devuelva al país de origen, pero Colombia quiere, el Estado colombiano está buscando que él venga a cumplir pena todavía. Pero fíjese usted, él está en manos de la jurisdicción, esa jurisdicción que le digo que es una especial para ellos, que es Justicia y Paz. Ya va para 16 años de estar en esa jurisdicción y no le han definido su situación jurídica. Pero lo que ha trascendido de él, eso que usted señala, es rompiendo la reserva del sumario. Oficialmente él no ha podido estar libre para precisamente dar a conocer todo lo que él manifiesta que quiere dar a conocer. Esos señalamientos que se han hecho, que usted ha mencionado con nombres propios, son el fruto
de el incumplimiento de la reserva del sumario. Pero es que el cuento es mucho más grande. Yo le decía a algunos miembros de la JEP y de la Comisión de la Verdad, este es un rompecabezas. Y un rompecabezas está lleno de fichas paramilitares, militares, alzados en armas de distinta índole, jefes de Estado. Hay unas responsabilidades al interior del Estado, el Estado mismo, porque es un Estado que nunca pudo copar el mapa de Colombia, olvidó las regiones, dejó de lado muchos intereses de la gente local. Entonces, en la medida en que haya instancias distintas a la JEP que no permitan conocer la verdad total, pues la falla en el mecanismo es protuberante. Y es algo que tenemos que revisar, y yo creo que eventualmente con los otros procesos de paz se hacen los ajustes. Yo soy amigo de que se acabe con justicia y paz. Además, hay fallos de la Corte Interamericana que señalan y han comprobado que los paramilitares son un brazo extendido de la fuerza pública. Entonces, de alguna forma hay unidad en tanto se trate de delitos. Y esto es lo que hay que revisar. Naturalmente, esto va a tomar un tiempo porque el presidente Duque no reflejó la filosofía de los acuerdos de paz, sino fue un agente dedicado fundamentalmente y durante los 3 años, hasta ahora último, que quiere presentarse como prócer de la paz, montando sobre los acuerdos por aquello del rechazo internacional. Hasta ahora último, el bombardeo contra la JEP naturalmente fue muy grande, pero yo creo que más temprano que tarde vamos a doblegar esas fuerzas y vamos a retomar la filosofía de los acuerdos de La Habana para proyectarlos en el tiempo y naturalmente para vincular a un proceso de paz todas las veces mayor a aquellos que le he señalado, comenzando por el Ejército de Liberación Nacional, que está en la isla de La Habana esperando a que el Estado vaya a conversar con ellos. Es muy sencillo, se trata de una justicia restaurativa. Hay sanciones, pero no hay confinamiento. Pero hay sanciones. Aquí confunden la sanción con el confinamiento, estar detrás de las barras. Pero usted comprende que en un acuerdo de carácter político, a donde por primera vez en la historia las partes se ponen de acuerdo para diseñar su propio juez, es insólito, no tiene antecedentes, pues no lo estarían haciendo sobre la base de que se van para la cárcel. Entonces, vengan, hacemos la paz, pero sobre la base de que yo me voy para la cárcel, eso es muy complicado. Ahí estarían luchando. El mismo Santos, en un momento determinado, cuando se le dice es que ya los tenían liquidados, decía, no, yo que he manejado el Estado, claro que los teníamos golpeados, pero así todo esto habría podido durar 10, 15 años más. Entonces, llega un momento en que se hace lo que la ley natural implica, va más allá de las normas jurídicas colombianas y viene un acuerdo de paz, que no es un acuerdo de sometimiento, tanto que allá se negoció de igual a igual, pero sobre la base de que el Estado también era imputable, no solamente una sola parte, y sobre la base de que para establecer las responsabilidades del Estado y de quienes estaban detrás del Estado, se requería que el Estado no fuera juez y parte. Pero explicar todo esto es muy complicado. Ahora, el sistema se hizo para aquellos que estuvieron vinculados directa o indirectamente al conflicto sin consideración de su naturaleza, no exclusivamente para combatientes. Entonces, pues, hubo unas acciones que podían ser señaladas como delitos dentro de este contexto larguísimo que es el conflicto interno, y allí está, por ejemplo, este exgobernador y excongresista. Entonces él se acoge buscando los beneficios, no es por amor a la causa, buscando los beneficios.
sobre la base de que si no miente y dice la verdad, se puede hacer acreedor a esos beneficios. Pero eso no quiere decir que la justicia no esté operando. Lo que pasa es que no se aplica la ley del talión, que es algo completamente diferente, y naturalmente eso implica reparación y no repetición, y reconocimiento de las víctimas. Reconocimiento además de responsabilidad, pero naturalmente sobre la base de que la noción de la justicia no es la ley del talión, o si no, no podríamos pensar en una Colombia nueva. Aquí va a llegar un momento en que todo el mundo va a tener que pedir perdón, pero perdón público, porque a diferencia del perdón privado, pues queda a ese nivel, mientras que el perdón público implica la aceptación pública de responsabilidad. Y ya veremos con el tiempo cómo esto que le estoy afirmando, que parece algo inverosímil, se va a tornar en realidad. Y va a llegar un momento en que todos van a tener que pedir perdón. La iglesia, los partidos políticos, los gremios, los militares, quienes participaron en el Estado, los alzados en armas, incluso algunos que se beneficiaron del narcotráfico como instrumento de financiación para la guerra. Y podría yo hacerle un catálogo de todos los que pudieran ser imputados, y es lo que se buscó en La Habana, un ejercicio de justicia que pudiera poner de por medio la gran verdad para la no repetición, para el reconocimiento de las víctimas y para su reparación. Y es en lo que estamos marchando. Queremos que esto salga al otro lado. Hay obstáculos, pero los vamos a destruir. Habría que definir qué es una víctima y establecer si él, cuando señala que es víctima, evidentemente lo fue, porque hay víctimas de derecha, víctimas de izquierda, víctimas de centro, y además víctimas que no se conocen. Aquí hay gente que sabemos que, por ejemplo, el caso de José Raquel Mercado, que fue el presidente de una confederación obrera, víctima del M-19. Allí no hubo ni verdad ni reparación, es decir, todo está por construir. De tal manera que hay que entrar a analizar si evidentemente es víctima. Lo que pasa es que el Consejo Nacional Electoral no tiene una capacidad jurisdiccional para establecer esto. Evidentemente, habría que entrar a diseñar una instancia que permitiera establecer si se es víctima o no. Hay organizaciones de víctimas, hay unas reconocidas oficialmente por el Estado y hay unas listas, pero sí es un tema que hay que aproximar con todo cuidado. Yo no soy nadie para actuar de manera, yo no puedo juzgar, pero es un ejemplo válido, el del hijo de Jorge 40. La pregunta ¿es víctima? ¿No es víctima? Y si es víctima, ¿tiene derecho? Porque víctimas hay muchas, pero sí hay que buscar una capacidad de definición de lo que significaría ser víctima para hacerse a esas curules.